Estoy muy contento con este porta botella, vaso, pero falta algo. Tal vez un porta empanada, para que lo piensen, hermanos, a ver quién toca al Señor y quién entiende las cosas. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a Hechos. Les invito a ir a Hechos, hermanos. Y hermanos, miren, hoy vamos a seguir hablando de Hechos, pero vamos a seguir hablando de Felipe, pero no vamos a usar las hojitas que están ahí. Esas hojitas téngalas usted para el próximo domingo, si Dios lo permite. Esas hojitas las vamos a ver ya el otro domingo, para que las tenga ahí guardadas. Hoy sí seguimos con el mismo tema, pero quiero hablarles algo importante también esta tarde. Y vamos a ir a Hechos, mis hermanos, y vamos a decir nuestro versículo clave para este estudio, que es Hechos 1:8. Vamos a decir la cita, el versículo y la cita. ¿Listos, mis hermanos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Gracias por tu palabra y pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, nosotros venimos estudiando el libro de Hechos y hablamos de que el libro de los Hechos es la continuación de lo que Cristo comenzó a hacer. Cristo vino a salvar. Y la iglesia tiene el trabajo de continuar lo que Cristo inició, como proclamando el mensaje. Es lo que estamos haciendo. Es la razón de ser. Y entonces vemos la iglesia cómo arranca. Y vemos cómo el Señor les dice: vayan y esperan la venida del Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén cuando Él es llevado, cuando el Señor asciende. Entonces los hermanos, nuestros hermanos, los apóstoles, ¿verdad? Ellos regresan a Jerusalén y llega el Espíritu Santo. Y con la llegada del Espíritu Santo viene el poder para realizar esa tarea. Es una tarea enorme, hermanos, y no es fácil. Nosotros no podemos convencer a la gente, y la gente a veces presenta el evangelio y se afana y se molesta. Vamos a hablar un poco de eso hoy. ¿Por qué? Porque es que no me escuchan. Nuestro trabajo no es convertir a la gente. Nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nuestro trabajo es presentar el evangelio de una forma correcta, está claro, ¿verdad? De una forma clara, claro que sí. Pero el que convence es el Señor. Y créame que cuando usted y yo presentamos el evangelio, si la persona no se convierte, no es porque el Señor no lo convenció, es porque le dijo no al Señor. Porque el Espíritu Santo lo convenció. Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio: convencer al mundo, ¿verdad, hermanos? Y lo cumple. Pero acuérdense que Dios, como dice Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Él llama. La persona debe decidir abrir su corazón al Señor. Pero si no quiere, el Señor no va a entrar. La persona debe querer. Entonces, lo que tenemos acá es que con la llegada del Espíritu Santo llegó el poder para que ellos pudieran cumplir con esa tarea, y vienen las cosas maravillosas que suceden en Hechos 2, como Pedro, bajo el Espíritu Santo, como debe ser, predica, se convierte en mucha gente y empieza la iglesia a crecer. Pero con este gran paso y con este gran inicio de la iglesia comienza el enemigo a atacar. Y entonces hemos venido hablando que este tropiezo, esta oposición, nosotros no la podemos quitar, nunca la vamos a quitar, hermano. Recuerde lo que les he dicho varias veces: si estamos esperando el tiempo ideal para presentar el evangelio, no va a llegar nunca. Nunca es el tiempo ideal para abrir una iglesia. Siempre va a haber oposición donde usted vaya. En cualquier parte del mundo donde usted hable con las iglesias, le van a decir que hay problemas de este
y de este tipo en ese lugar, en ese estado, en ese país, en ese distrito, con estos y estos y estos personajes. El diablo va a tratar de impedir esto siempre. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Seguir. Es lo que hemos venido diciendo, hermanos. Y si usted está esperando, hermano o hermana, tener todo perfecto para ser fiel a los cultos de iglesia, no va a llegar. Eso, vamos a tener oposición. Cristo lo dijo siempre. La iglesia debe seguir. Y es lo que vemos acá. Dijimos que el libro de los Hechos es un patrón para la iglesia. El ímpetu, las ganas, el orden. Esa meta puesta fija que no se desviaba de la vida de ellos. Es el patrón para nosotros. Y llegamos a Hechos 3, Hechos 4, y sigue la gente convirtiéndose y sigue el Señor haciendo un gran trabajo a través de su iglesia, ¿verdad, hermanos? A través de la iglesia. No existe tal llanero solitario que no me congrego, que no le doy cuentas a ninguna iglesia, que no me sujeto a ningún pastor, pero yo ando haciendo la obra de Dios. No funciona así, es a través de la iglesia local, hermanos. Y está bien claro en la Biblia. Y ahora vemos cómo el enemigo iba atacando y iba poniendo a Pedro y a Juan en la cárcel, luego puso a los demás apóstoles en la cárcel y luego vino la situación con Ananías y Zafira. Y luego vi una situación que la iglesia creció mucho y hubo un problema, pero salieron los diáconos y vemos cómo Dios iba dando los medios. Cada vez que había un problema, Dios daba los medios para salir adelante. Y la iglesia seguía, y la iglesia seguía. Y luego ya vemos que va aumentando la persecución a todos. Ya no es solo a 2 apóstoles, ya no es solo a los apóstoles, ahora es a toda la iglesia. Y vemos el primer mártir, Esteban, capítulo 7. Y vemos persecución. Y sigue el enemigo atacando y apretando. ¿Y qué hacía la iglesia? Seguía. La iglesia seguía. Y la iglesia seguía. Ese es el patrón, hermanos. No vamos a parar la persecución ni la oposición nunca, pero debemos seguir. Amén, hermanos. Hay que seguir. Y Dios se encarga. Y ahora tenemos acá cómo comienza ahora Pablo. En el capítulo 8 vimos, y ya viene una nueva arma del enemigo, Saulo de Tarso, persiguiendo fieramente a la iglesia por todos lados, en todas las ciudades donde los discípulos iban saliendo, iban llegando, y ahí llegaba la oposición y ahí llegaba la persecución, pero esto no se detenía, hermanos. Y luego llegamos a ver a Felipe en el capítulo 8, cómo el Señor le utiliza grandemente en Samaria, ¿recuerdan? Y él va a Samaria en obediencia al Señor. Y se convierte mucha gente. Pero entonces vemos ahí en Samaria un gran avivamiento, pero vemos una nueva arma del enemigo. ¿Cuál es? Las falsas conversiones. ¿Y quién aparece? Un falso convertido. ¿Quién era? Simón, el mago. Y de ahí sale una palabra, recuerda que se las enseñé. ¿Cuál es la palabra? Hoy no hay premios, son los miércoles. Pero ¿cuál es la palabra que sale de aquí de Simón? Monía. ¿Qué significa? Querer comprar o pagar por favores eclesiásticos. De este señor sale. Y hasta el momento toda la gente que registra el libro de Hechos que se ha convertido, hermanos. Pero ahora empieza la iglesia a ver una nueva cosa con la cual debe luchar o que debe enfrentar. ¿Cuál es? Que no todos aquellos que hacen una profesión de fe realmente la hacen. Y siempre vamos a tener 2 respuestas. O la gente acepta o no acepta al Señor. Esas son las 2 respuestas. Y aquí vemos a Simón, que él dice que Simón mismo creyó, pero ahí en Samaria y en esas regiones decían que ese hombre era poder de Dios, porque era un mago y los tenía engañados con todas sus piruetas. Pero llegó, ¿quién? Felipe, un hombre de Dios, y predicó el evangelio de Jesucristo y la gente abrió los ojos, o el Señor les abrió los ojos. Y entonces Simón vio que ya su audiencia se le iba.
Entonces dice que Simón mismo, todo el Señor dice, creyó y fue bautizado. A veces la gente pregunta, es que, ¿por qué bautizan gente que no es salva? ¿Y cómo hacemos para saber? No podemos saberlo. Si la persona dice que ya aceptó al Señor y se le pregunta y dice que sí, bueno, lo bautizamos. Es lo que hizo Felipe. Felipe lo bautiza. Y resulta que cuando la iglesia en Jerusalén le informan como debe ser, por eso le digo, hermanos, todo es bajo la iglesia local. En Samaria no había una iglesia en ese momento todavía. La iglesia estaba en Jerusalén. Entonces Pedro y Juan vienen a Samaria, la iglesia local viene a poner el orden como debe ser. Es que todo es bajo la iglesia local, hermanos. Y entonces llegan y se informan y van viendo el asunto. Y resulta que Simón, de él quería, denme ese poder, dice, y yo quiero poder darle a la gente el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo unas cosillas por ahí. Usted está lleno de maldad, usted está todavía en tinieblas, usted está aprisionado, o sea, usted es un impío. Y Simón dice, oren por mí, pero no lo vemos a él orando. Yo no puedo orar por usted para que usted acepte a Cristo. Usted debe orar a Cristo, al Señor, usted debe clamar. Y el Señor le escucha. A todos. El que a mí viene, es lo que dice el Señor, es su promesa. Pero, con todo hay un gran avivamiento. Y cuando llegamos ahora al versículo 25 de Hechos 8, dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora, tenemos que parar ahí un momento. Quiero que vea a Felipe. Felipe es el precursor, si usted quiere serlo, de este tiempo aquí. Podía haber sido el gran líder y el gran pastor y el gran de todo en Samaria. Pudo haberse quedado ahí. Es que Felipe había alcanzado algo muy grande en Samaria. Pero que como nota el cristiano, hermanos, los cristianos no estamos donde nosotros queremos, sino donde Dios nos quiere tener. Y él, pues, no, yo me quedo aquí, por aquí ya la tengo, aquí yo soy Felipe, soy una celebridad prácticamente, todo el mundo quiere selfies conmigo, a todo lado donde voy, pero el Señor tenía otra cosa, el Señor lo saca de ahí al desierto. Así de sensibles y de obedientes debemos ser, hermanos. No importa, no se trata donde yo quiero estar, no se trata donde es más conveniente para mí, no se trata donde es más fácil para mí, se trata donde Dios me quiere y ahí es donde está la bendición, hermanos. Y aquí tenemos a Felipe con el etíope. Ahora ya hablamos de esto, pero yo esta tarde les había dicho a ustedes que yo quería referirme un poco más al tema, porque Felipe, al igual que en Juan capítulo 4, el Señor nos da una lección, recuerda, estudiamos Juan 4, el Señor nos da una lección de cómo ganar personas a Cristo. Pues Felipe nos da a nosotros unas lecciones de cómo ser gente que lleva el evangelio de una forma efectiva. Creo que es lo que todo cristiano quiere, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, ¿cuántos de ustedes quieren ganar gente para Cristo, hermanos? Porque nuevamente yo vuelvo a decir, si aquí fuéramos sinceros, se va a dar cuenta que la mayoría de personas en este salón nunca han ganado ni a una persona para Cristo. Ni a una. Es la verdad, hermanos. Estamos fallando. Tenemos que ganar a alguien para Cristo. Póngale que ganáramos a una persona cada 5 años. Aquí hay gente que tiene 15 o 20 años de estar acá. ¿Significa que ya deberíamos en 20 años haber ganado? 4. Pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, es que testificamos muy poco. La verdad es que hablamos muy poco del Señor. Puede ser que seamos gente fiel, me refiero en la vida santa, y que vengamos a la iglesia y que nuestros diezmos estén bien y nuestro testimonio esté bien. Y claro que es una bendición, pero nos falta un poco más la parte de
estar exponiendo el evangelio constantemente. Nos falta un poco más. Y créame que todos los días hay oportunidad. Y Felipe nos enseña a través de su ejemplo en este capítulo cómo poder ser más efectivos a la hora de presentar el evangelio. Algunos podríamos decir ingredientes de cómo testificar efectivamente el evangelio. Y este pasaje es maravilloso y Felipe, hermanos, es maravilloso lo que vemos de él, de su carácter, de su iniciativa, oiga, del tacto que tiene Felipe para presentar el evangelio. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta importantísima. La forma en que nos acercamos es muy importante. ¿Cómo iniciamos? La sensibilidad, el amor por los perdidos, la obediencia a Dios. Es un gran pasaje, hermanos. Un gran pasaje. Ahora, había un señor que se llamaba Yukov Smirnov, un ruso. Logró salir de Rusia cuando era, recuerdan, la Unión Soviética, y llegó a los Estados Unidos. Hasta ahora me están poniendo atención, pero hasta ahorita. Y él dijo, esto es una maravilla. Quiero comer puré de papas, dice, y compro un sobrecito y le agrego agua y ya está. Y esto es una maravilla, dice, quiero tomar refresco de limón y abro un sobrecito, dice, y echo y le agrego agua. Y aquí todo es solo agregar algo más. Y decía, este país es una maravilla. Yo creo lo siguiente, hermanos. Yo creo que si cada uno de nosotros agregara un poquito más a la forma en que presentamos el evangelio, seremos más efectivos. Solo un poquito más. Así que vamos a hablar de eso esta tarde. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y haya venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y note esto, es que la costumbre era leer fuerte, la gente leía fuerte, aunque estuvieran solos, era la costumbre, leían como estoy leyendo yo ahora, cosa que sería raro, ¿verdad? Para nosotros, pero dice acá, le oyó que leía al profeta Isaías, era la costumbre, la gente leía en voz alta. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y vea lo importante que es saber acercarnos. El saber acercarse abre la puerta. Porque la respuesta del etíope al tacto con que Felipe se acerca fue la clave. Y provocó en el etíope ¿qué? Dígame más. Eso es. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Primera cosa que necesitamos si queremos ser efectivos. Quiero que usted vea, número 1, la humildad. La humildad de Felipe. Es exactamente lo que vemos acá en primer lugar. Recuerde dónde viene Felipe, versículo 25. Viene de Samaria, viene anunciando en muchas poblaciones, viene a ser un hombre que testifica a las masas. Fue un evangelista enorme, de reuniones grandes, ¿me comprenden? Y Samaria estaba experimentando aquí un avivamiento, hermano. Y Felipe era el líder y era el hombre del momento. Y tenía el potencial para quedarse como líder de este gran movimiento y ser el líder de la iglesia en Samaria. Y era algo grande. Pero Felipe era una persona humilde. Él entendía que lo que hacemos para el Señor no busca que usted y yo nos hagamos un nombre, hermanos. Y a veces no nos gusta, y aquí es el punto que quiero llegar. Hay ministerios que son sumamente valiosos, pero no involucran los reflectores y a la gente no les gusta. Felipe estuvo bajo los reflectores por mucho tiempo en Samaria, pero ahora va al desierto donde nadie sabe lo que está haciendo y donde no lo ve más que Dios, pero estaba dispuesto. Una vez leí a alguien que dijo, sí, dice, gracias a Dios que lo que sucedió entre David y Goliat no fue en estos días, porque si no David no hubiera parado a salir de la tele y de la radio y de Facebook y de todo lado, dando entrevistas. Es el mundo en el que vivimos y la iglesia ha caído un poco en eso a veces. A veces la gente quiere ser una celebridad en su iglesia. Pero Felipe deja los reflectores y se va a un lugar aparte donde nadie le ve. Hay un hombre que tenía esa costumbre allá en Tercera de Juan, si va conmigo. Tenía la costumbre de buscar la preeminencia en las iglesias. En Tercera de Juan encontramos aquí, en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes le encantaba la foto, le encantaba el reconocimiento, le encantaba el que dijeran es que él es. Yo creo, hermanos, que si algo necesita la iglesia hoy en día es una buena cuota de humildad para querer servir fuera de reflectores, pero poder servir de la forma en que Dios nos pide, donde Él nos pide. Y mucha gente no quiere. Y he notado esto muchas veces en grandes iglesias fuera del país, por hablar. Y la gente no quiere dejar su iglesia porque quiere estar siempre en su iglesia donde hay grandes cantidades de personas y no quieren salir al campo misionero, a lugares pequeños, a lugares difíciles, a lugares rurales. Pero Dios tiene gente ahí, tiene pueblo ahí, hermanos. Humildad. Pero Felipe no estaba buscando esto, él no estaba buscando su propia cosa. Para Felipe lo más importante era obedecer a Dios y que Dios fuera complacido. Es lo que dijo Felipe básicamente, Señor, si usted
Si usted me quiere sacar de este ministerio tan grande, tan espectacular, tan lindo en el que hemos estado, y me quieres llevar al desierto, yo voy. Y como les dije la otra vez, Felipe nos enseña que para un cristiano humilde, ganar una persona para Cristo es tan importante como predicarle a 500 personas todos los domingos. Una persona, hermanos, y uno no sabe en qué va a parar eso. Nunca sabemos. No sabemos qué va a suceder. Ciertamente Felipe no sabía qué iba a pasar. Este tipo se llamó Judich. Es lo que la historia dice, se llamaba Judich. Y fue el líder de ese movimiento en África. Y así es como la historia lo registra. Montones de iglesias. Pero Felipe no lo sabía. Simplemente entendió que no se trata de mí, sino de lo que quiere Dios. Y si el Señor me quiere sacar de aquí y llevarme a un lugar que nadie conoce y que nadie sabe, a un desierto, lo importante es complacer a Dios. Amén. Es humildad. Número 2, disposición. Disposición. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor le habló a Felipe y ¿qué le dijo? Vaya al desierto, por Gaza allá. Y dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Aquí hay unas palabras que para mí son muy importantes, hermanos, y son estas. Entonces él se levantó y fue. Lo que Dios le está pidiendo a Felipe es que deje la ciudad y la cambie por el desierto. Es que deje el ministerio que incluye muchas personas por el ministerio de una persona. Lo que le está pidiendo Dios a Felipe es que deje lo que él conoce para ir a lo que él no conoce, porque recuerde que a Felipe no se le dijo que iba a pasar. Dejar lo conocido por ir a lo desconocido. Felipe no sabía que se iba a topar. Esa es la disposición que debe haber en el pueblo de Dios, siempre. Si queremos ser efectivos en presentar el evangelio, disposición. Muy bien, lo que el Señor quiera yo lo hago. Lo que Él me pida yo lo hago. Y otra vez, no ando buscando lo que es conveniente para mí, lo que es más fácil para mí, no ando buscando lo que le gusta más a mi familia, yo busco lo que Dios quiere. Y hermanos, créame, cuando uno está donde Dios quiere, está la bendición de Dios para la vida de uno y para la vida de la familia, hermanos. Y vea quién se topa Felipe en el versículo 27. Y sucedió que un etíope era un funcionario de Etiopía. Y ya hablamos de que Etiopía no es la Etiopía de hoy, sino que era allá en la parte africana abajo. Y algo interesante es que era un eunuco. Usted sabe que los eunucos no les permitían, de acuerdo a las leyes, entrar al templo a adorar. Se les negaba el acceso al templo. Pero recuerde que este eunuco había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Este es, hermanos, este hombre representa al montón de personas, y creo que las hay, aquí con las que Dios ha estado trabajando, a esas personas que tienen esa hambre, que quieren saber, que quieren conocer, pero no quieren discutir sobre tonterías, como nos topamos cuando salimos a visitar. Hay gente que quiere discutir o quiere preguntarnos cosas que andan alrededor. Ahorita vamos a hablar del enfoque. Cuando se presenta el evangelio, hay que estar enfocado. Esta conversación sobre el evangelio incluye a Jesucristo y su plan de salvación, no cuando arrancó la iglesia y no porque se usa corbata o porque se usan sillas. Enfocados, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar enfocados siempre. Pero a este señor no se le permitía entrar.
pero él vino a adorar. Y no tenía la capacidad de participar en la adoración del templo. Así que algunos creen que probablemente fue y se metió a algunas sinagogas y habló con algunos rabinos o con alguien que le diera alguna pista del Dios verdadero. Pero tenía hambre. Y vamos a toparnos a gente con hambre, pero con hambre verdadera, hermanos. Y si somos humildes, vamos a ir a esa persona a presentar el evangelio, aunque en la iglesia no nos den reconocimiento, ¿verdad? Y vamos a ir ahí. Y vamos a topar gente así. Porque este hombre, el versículo 28, dice, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Hambre, hermanos, tenía hambre. A ver, ¿qué significa? ¿Cómo puedo? Porque él le dijo, entiende lo que él es, y él dijo, ¿cómo podré si nadie me explica? ¿Qué quiere decir? Yo quisiera que alguien me diga algo acerca de Dios. Recuerda, había viajado montones de kilómetros desde donde él estaba hasta Jerusalén. Había comprado un rollo del libro de Isaías. Y ya hablamos que eran muy caros porque eran escritos mano a mano en aquellos años. Había invertido dinero, había invertido tiempo, había invertido un viaje largo de cansancio, pero él tenía interés. Quería aunque sea una pista de algo. Venía leyendo. Claro, había ido a Jerusalén y se había devuelto con más preguntas que respuestas. Así que empezó a leer. Y cómo Dios va guiando a la gente, hermanos. Y esa es la historia nuestra, cómo Dios va guiando a la gente. Y Dios la va llevando. Cuando Dios sabe que alguien quiere, que alguien tiene sed, Dios lo va guiando hasta que llega a la iglesia que predica el evangelio, o hasta que llegue esa persona que es Felipe y nos presenta el evangelio. Ahora, la tradición dice que se llamaba Judich. Y como les digo, fue al puro centro de la religión judía y regresó con más preguntas que respuestas. No regresó conociendo o sabiendo lo que quería saber. Buscando en ese rollo. Era un hombre rico, hablamos de eso. Era funcionario de los tesoros de Candace. Candace era el nombre que se le daba a una reina, pues. Como decir faraón, pero en este caso la mujer, Candace. Era encargado de los tesoros. Tenía mucho dinero, tenía mucho prestigio, tenía mucho poder, pero estaba vacío, hermanos. Y así es como tenemos que ver a la gente sin Cristo. No importa el carro en que se baje, o el barrio en que viva, o la casa que tenga, o el dinero, o el trabajo que tenga. Si no tiene a Cristo, la gente está vacía. Ahora recuerda esto. Felipe no sabía qué es lo que iba a ir a hacer él al desierto. Solo se le dijo, levántate y ve el desierto. Él no sabía a quién se iba a topar. Él no sabía en qué parte iba a topárselo. No sabía qué iba a suceder. Simplemente fue. Así que vea esta parte importante, como les mencioné. Disposición. Señor, yo estoy dispuesto. No sé a qué. No sé con quién me voy a topar hoy. No sé quién se va a sentar en el bus a la par mía. No sé a quién voy a ver en la panadería. No sé a quién voy a ver en la verdurería. No sé a quién me voy a topar. No sé qué cliente veré hoy, pero estoy dispuesto. Disposición. Y no importa si me toma 1 o 2 horas. Disposición. Número 3. Vea el versículo 29.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mira lo que dice. Acudiendo Felipe, le oyó que leía profeta Isaías. ¿Sabe que la palabra acudiendo aquí se podría casi traducir como corriendo? Ese es el tercer ingrediente. Hermanos, acción. La iglesia necesita ponerse en acción. No es solo, yo sé, yo sé, hágalo. Correr. Acércate a ese carro. Vamos. Movernos rápido. No dejar pasar el chance. Y como les dije, la soberanía de Dios, hermanos. Qué suerte, dirían algunos. No, no lo es. Pero algunos dirán, oiga, qué suerte, o en palabras ticas, qué chiripa. Se lo encontró leyendo ese versículo de Isaías 53. Era el tiempo justo. Y cuando la iglesia se mueve, hermanos, cuando la iglesia se mueve, prontamente agarra las oportunidades que Dios tiene. Pero a veces la iglesia es muy lenta, hermanos. Y le voy a ser honesto, disfrazamos nuestro temor de precaución. Porque tenemos miedo. Felipe se movió, dice que acudiendo al carro, dice. Se acercó tanto. Acércate a ese carro, vamos. A ese. Señor, pero a ese. Vamos a hacer un culto de oración a ver si es la voluntad de Dios, hermanos. Necesitamos una confirmación. Y así se nos va la vida a las iglesias, hermanos. Así que no lo pensó. Se acercó. Esto se llama acción. Esto se llama dar el primer paso. La iglesia es la que debe dar el primer paso, hermanos. No creo que vaya a sucedernos muy a menudo que la gente venga a buscar una iglesia. Ha sucedido, pero ¿cuántas? Dígame, podríamos contarlas. La gran mayoría de gente que se ha convertido es porque la iglesia ha ido a donde están ellos. Se llama acción, se llama iniciativa, se llama ir, se llama dar a la iglesia el primer paso, se llama hacer, se llama poner en acción la cosa. Acudiendo Felipe, dice, me encanta. Acércate o júntate a ese carro y una vez. Y vamos a tener de parte del Espíritu Santo de Dios muchas veces en la vida donde el Señor nos da, háblele a esa persona. Y mientras lo pensamos, la persona se bajó en la próxima parada. Ha pasado. Y no sabemos si vamos a volver a verle nunca más. ¿Y sabe qué? Perdimos el chance, hermanos. Y no sabemos qué va a pasar ahí. Y tal vez hay alguien que dice, hermano, yo lo he hecho y no se convierten. Otra vez, no es nuestro trabajo, no es nuestro trabajo. ¿Y qué importa que no se hayan convertido con usted? Otra vez, humildad. Pero tal vez usted puso una semilla. Y dentro de 2 años se va a topar con otro cristiano. Y el otro rajón va a decir, yo soy un... Yo cuando le hablo a alguien, pero los hago reventados. No sabe que tal vez hay 2 cristianos que venían hace 5 años, 10 años, poniendo la semilla. Eso es el trabajo nuestro, hermanos. No sabemos qué va a pasar con lo que le digamos. Inclusive no sabemos qué va a pasar cuando la gente se enoja. Créame. Yo sé lo que es que a uno le agarren un tratado y se lo peguen en el pecho. ¡Pah! Pero eso tampoco es el fin. Porque también nos ha pasado que unos días después uno ve a la persona y la persona se acerca y dice, discúlpeme, es que no debe reaccionar así. Y ahí se abre la puerta. ¿Ah? Pero acción, hermano, la iglesia
debe tomar acción, la iglesia debe moverse, la iglesia debe hablar, la iglesia debe invitar. Hermanos, hay que invitar gente a la iglesia, ¿saben? Hay que invitar gente a que venga a la casa de Dios a escuchar, hermanos. Hay que invitar a la gente, nos toca movernos. Es nosotros. Y acudiendo Felipe, dice, así debe ser. Número 4, versículo 30. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? La cuarta cosa que necesitamos si vamos a ser efectivos como testigos de Cristo es tacto. Tacto. Una vez leí una frase que decía que tacto es ver la luz, que la gente vea la luz y sentir el rayo. También leí otra frase que decía que tacto se puede definir como la habilidad de hacer que alguien se sienta bien en la casa cuando usted quiere que se vaya. Tacto. Leí acerca de una mujer que escribió un folleto acerca de las 130,000 preguntas que contestó en su trabajo cuando trabajaba reservando boletos aéreos para viajes. Y dice que quedaron documentadas las 130,000 preguntas que la gente le hacía. Era toda clase de preguntas, hermanos, y a veces cosas que son realmente una tontería. Dice que recuerda a un hombre que llamó y dijo, yo voy, pero mi perro va en jaula en el área de equipaje y quiero ver si es posible que yo vaya a la par del perro mío para ahorrarme el pasaje. Dice que más de una vez tuvo que hablar con personas que no sabían la diferencia entre AM o PM. El ganador, dice, fue una señora que llamó diciendo que quería volar a Hipopótamo, Nueva York. Y en Nueva York dice, hay una ciudad que se llama Hipopótamo y quiero ir ahí. Y esta señora le aseguraba a la clienta y le decía, no hay tal lugar en Nueva York que se llame Hipopótamo. Y la señora se irritó y se molestó mucho. Y decía, sí hay, y tiene un aeropuerto grande. Así que la señora que contestaba las preguntas le dijo si esa ciudad estaba cerca de Albany o Syracuse. Por fin resulta que la ciudad no se llamaba Hipopótamo, se llamaba Búfalo. Y ella dijo, yo sabía, dijo la señora, que era un animal grande. Tacto, hermanos. Esta señora dice, con todo lo que he tenido que enfrentar y con todas las cosas que escuché y con todos los insultos que me tiraron y con las veces que me trataron de inútil, de tonta y de inepta, con todo, puedo decir que cada vez que terminé la llamada siempre le dije a la gente, gracias por llamar, tenga un buen día. ¿Entiendes lo que lees? Felipe se acerca y encuentra a este hombre y lo escucha leyendo en voz alta. Repito, era la costumbre. La gente leía en voz alta. Y inmediatamente Felipe, con ese tacto, formula la primera pregunta. Amigo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Ahora, por primera vez Felipe entendió qué estaba haciendo él en el desierto y por qué Dios lo había sacado de los reflectores y del gran movimiento de Samaria para llevarlo a ese lugar desierto donde nadie estaba, donde nadie lo veía. Finalmente Felipe dijo, ya entendí, Dios me trajo a hablarle de Cristo a este señor.
Voy a hablarle el evangelio, dijo. Ahora, Felipe pudo haber dicho, está leyendo Isaías, usted, Isaías, estoy seguro, usted no tiene ni una pista de lo que está leyendo, pero ¿sabe qué? Hoy es su día de suerte. Esa forma de acercarnos, hermanos, con esa educación y con esa ternura, vamos a acercarnos a gente, hermanos, que realmente está enredada, gente que realmente está confundida. Vamos a toparnos con gente brava y con gente furiosa y recuerda, hermanos, que si usted le echa gasolina a una fogata, va a ser peor. Vamos a tener que aprender cómo acercarnos, la guía del Espíritu. Cómo acercarnos, la forma, el tacto, el cariño, esa diplomacia, digamos, con la que Felipe formula esa pregunta, provocó la respuesta humilde de este hombre rico. Versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Tacto, hermanos. Tacto. Es un ingrediente que se ha perdido mucho hoy en la sociedad y temo que en la iglesia también. Recuerden lo que dice Lucas. Vamos a ir a Lucas 8, por favor. Lucas 8, versículo 12. Está Cristo explicando aquí la parábola del sembrador y habla de gente, de cómo está la gente y por qué está como está. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Pero ¿qué pasa? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, escuche. ¿Por qué? Para que no crean y se salven. Satanás, hermanos, tiene cegada, vendada la vista y el entendimiento de la gente. ¿Para qué? Para que no entiendan, para que peleen, para que refuten, para que discutan el evangelio cada vez que se les presenta. Y vamos a topar con gente que va a querer pelear y que va a querer contestar un poquito fuerte y que va a querer burlarse. A mí nadie se burla, desgraciado. Va a pasar y va a pasarnos, hermanos. La pregunta es, ¿cómo actuamos cuando llegamos a ese punto de alguien que se burla, que critica, que reniega, que nos insulta y que rechaza el evangelio? ¿Por qué lo rechaza? Porque el diablo ha cegado el entendimiento de ellos para que no crean. Recuerde que usted y yo seríamos esa persona si no fuera por la gracia del Señor. ¿Cómo actuamos? ¿Con frustración o con tacto? ¿Con sabiduría o le respondemos exactamente igual a ellos? Hace falta ese tacto, hermanos, a la hora de presentar el evangelio. Es importante. ¿Qué lección más grande nos da Felipe aquí sobre el tacto? ¿Cómo se acerca uno a la gente? Si pudiéramos sumar, como dije, a la forma en que presentamos el evangelio, si pudiéramos presentar ese tacto, creo, y no estoy diciendo que la gente va a aceptar a Cristo, pero creo que la aceptación a la conversación al menos sería muy diferente. Tacto, hermanos, para acercarnos. Esa educación, esa finura, esa diplomacia que el cristiano debe tener, aunque se burlen de lo que estamos enseñando. Amén. Número 5, enfocados, enfoque. Otro elemento a la hora de presentar el evangelio, enfoque, versículo 32. El pasaje de la escritura que leyera y aquí empieza: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero
mudo delante del que lo trasquila y no abrió su boca. Isaías. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe estaba enfocado, hermanos, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿A qué se dedicó Felipe, hermanos? A anunciar el evangelio de Jesús. Felipe no empezó a hablar sobre trivialidades, sobre costumbres, sobre por qué nosotros sí y ustedes no. De lo que se trata el evangelio es hablar de Cristo. ¿Quién? El que fue llevado como oveja al matadero. El que fue como un cordero y no abrió su boca. Y Felipe, comenzando desde este pasaje, le empezó a decir: mire, ese es Jesucristo. Y él puso su vida, no se la quitaron, él la puso como un cordero obediente y manso. Y no abrió su boca, aunque él pudo haber llamado, recuerda, podía haber llamado legiones de ángeles que vinieran y despedazaran a toda esa gente, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor al hombre, porque alguien tenía que morir y solo él podía. Y ahí comenzó. Ahora, ¿quién era Felipe? Recuerde, Felipe estuvo y podía hablar y decir: bueno, primero déjeme contarle quién soy yo. Yo tengo una trayectoria enorme en Jerusalén, ¿sabe? Yo vengo de ganar cientos ahí en Samaria. Felipe se enfocó. Y es el punto, hermanos. No nos desenfoquemos, hermanos, cuando presentamos el evangelio. Y otra vez, hay gente que va a querer que nos desenfoquemos, pero no perdamos el enfoque. Felipe estuvo en Jerusalén desde los primeros años y pudo haber contado cómo inició la iglesia, pero no escogió ese tema. Pudo haber escogido el tema de voy a contarle cómo es que yo antes era un diácono. O pudo haber gastado un buen rato contándole las cosas tan maravillosas y el ministerio exitoso de Samaria, pero no lo hizo. Comenzó con este pasaje y le predicó a Jesús. Y es lo que el mundo necesita, hermanos. El mundo necesita saber quién es Dios. Aunque la gente dice que sabe, la gente no sabe quién es Dios. Nuestro gran Dios, un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que salva, un Dios que cambia, un Dios que restaura, un Dios que manda, un Dios que cuando viene a la vida llega a ser amo y Señor. Lo que hizo Felipe fue describirle las maravillas de Jesucristo el Salvador, el Cordero de Dios, que murió por el pecado del mundo, por el pecado del hombre, que se convirtió en el Cordero, que estuvo dispuesto, que fue crucificado, que se negó, repito, a ser rescatado de la cruz y del dolor por los ángeles. Por eso no abrió su boca, no dijo nada, no abrió su boca. Eso significa, sí, no abrió su boca. Y sabe, le dijo a Judith: gracias a Dios, gracias al Señor no lo hizo, porque ese sacrificio es lo que nos salva. Predicó sobre el silencio. Va a haber muchos retos, hermanos, cuando salimos a testificar, y ustedes lo saben. Y las personas van a empezar a hacer preguntas, y si no tenemos cuidado, vamos a salirnos del curso. El curso es Cristo Jesús. Es el curso. Con mucho tacto y con mucha sabiduría, tenemos que siempre llevar la conversación ¿a qué? A que la persona necesita a Jesucristo y que solo Cristo salva y que no hay otra forma, hermanos, solo Él. Ahora, es evidente que se mantuvo tan enfocado Felipe que habló hasta del bautismo. Y le habló, es la forma en que el creyente se identifica con Cristo, es la forma en que le dice al mundo: he nacido de nuevo.
El bautismo no salva, aquí está claramente, simple y sencillamente Felipe le explicó. Y vea lo que dice el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Le bautizó. Enfocado, ¿eh? Enfocado en el plan de salvación. Y vamos a ver una última, hermanos, entrega, y terminamos con este. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué tremendo, ¿eh? Entrega. Cuando la iglesia está entregada a la misión de llevar el evangelio, está deseando cuando llega la siguiente persona, cuando llega la siguiente oportunidad, cuando se me vuelve a abrir una puerta para presentar el evangelio a alguien. No es algo de temporada, hermanos. No es algo para los nuevos creyentes. Y como hablamos, la vida de Felipe nos enseña que los pastores y los predicadores no estamos exentos de compartir el evangelio. Yo me dedico a otra cosa, yo estoy para cosas, nada. Estamos para presentar el evangelio todos, cada día. Ahora, vea qué interesante la entrega aquí. Ya casi terminamos. Este hombre era un funcionario importantísimo de Etiopía, un hombre rico. Felipe pudo haberse codeado con la realeza de ahora en adelante, hermanos. Pudo haber sido premiado con premios económicos, saber yo qué otras cosas. Este hombre era un hombre rico y poderoso. Pudo haber, Felipe pudo haber dicho: ¿qué le parece si seguimos juntos y vamos al palacio para yo hablarle a la señora? Esa cosa importante, hermano, un cristiano entregado, ¿eh? Entregado a lo que tiene que estar entregado. No deja que la cosa, la vida lo vislumbre. Hermanos, la verdad es que la iglesia pierde su enfoque porque la gente anda buscando cosas económicas. La iglesia pierde el enfoque porque la iglesia está muy metida en esto y en esto. La iglesia no debe perder el enfoque de estar entregada al Señor. ¿Y qué? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y dice, siguió gozoso su camino. Ya voy a hablar de eso. Y Felipe se vio de un pronto a otro en Azoto. ¿Y qué hizo Felipe? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estoy entregado a esto. Estoy entregado a la obra de Dios. Estoy entregado a presentar el evangelio. Termino con una persona, aceptó a Cristo, gloria a Dios. No, bueno, voy a orar por él, pero voy por siempre entregado. No perdemos la cosa. Estas cosas nos pueden ayudar mucho a presentar el evangelio, hermanos. Así que vamos a terminar con una aplicación esta tarde. La primera: si queremos ser como Felipe, hermanos, necesitamos mantenernos como un vaso limpio. Segunda Timoteo, recuerda, capítulo 2, habla de los vasos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, y dice que si alguno se limpia de estas cosas, este será un vaso útil y el Señor puede usarlo. Queremos que el Señor nos use, tenemos que dar una vida limpia, hermanos. Número 2, una dependencia al Espíritu.
cómo el Espíritu le hablaba a Felipe, cómo el Espíritu dirigía a Felipe. Nosotros también, el Espíritu Santo de Dios otra vez va a decirnos, acércate a, dile, invítalo, dale el tratado, háblele un par de minutos que sea. Esa sensibilidad al Espíritu Santo no la podemos perder. Número 3. Hermanos, es importante que conozcamos la palabra de Dios, que vayamos estudiándola poco a poco. Dice que Felipe, comenzando desde ese pasaje que le explicó, necesitamos conocer un poco la Biblia, hermanos. Es importante. Ahora, no se preocupe si usted dice, no conozco mucho de la Biblia, no importa. Presente el Evangelio, reparta un tratado, hable de Cristo, hable de lo que Dios hizo por usted. El Señor le va a ayudar, pero también procuremos ir conociendo cada vez más la Biblia. Amén. Número 4, amor por las almas. Tengamos amor por las almas, hermanos. No sabemos qué sucederá con esas personas que Dios pone en nuestro camino. Dios va a traer personas a nuestra vida. Dios va a hacer que gente se cruce en nuestra vida. Quien sea, hermanos. Son montones de personas. Y en todas ellas es una posibilidad de presentar el Evangelio y no sabemos qué va a pasar con esa persona. Este hombre, Judich, se convirtió en alguien muy parecido a Felipe. La historia de la iglesia nos dice que años después se inició un movimiento enorme que duró generaciones en esa parte de África. Y la historia dice que fue Judich quien regresó a Etiopía y comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. No sabemos qué va a pasar con esas gentes, hermanos. Así que no perdamos la oportunidad, hermanos, de hablar de Cristo. Hudson Taylor, algunos saben, aquí hemos visto su película unas 2, 3 veces. Es el hombre que fue a China, inglés que fue a China. Y estuvo allá muchos años y hizo un gran ministerio. Pero había un hombre, un chino, que fue muy duro de ganar, muy duro. Finalmente a los años aceptó al Señor. Y Hudson Taylor estaba muy contento. Y este nuevo creyente que fue muy duro por muchos años le dijo a Hudson Taylor, dime una cosa. ¿Por cuántos años han tenido usted este mensaje y esta vida cristiana tan maravillosa? Y Hudson Taylor le dijo, por muchísimos años. Y le dijo el chino, si lo tuvieron por tantos años, ¿por qué tardaron tanto en venir aquí? Es importante, hermanos, que llevemos el Evangelio. Hay gente con hambre y sed. Necesitan que usted y yo les hablemos del Señor. Gracias, Padre, por traernos a tu casa. Y gracias por este libro tan maravilloso, el libro de los Hechos, que marca un patrón para la iglesia, que sea el patrón de esta nuestra iglesia también siempre, Padre. Bendice este momento, invitación, Señor, en Jesús. Oramos. ¿Quién acá dice, no tengo a Cristo? Pero me gustaría aceptar a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que dice, necesito aceptar a Cristo? Le invito. Mis hermanos, tenemos un trabajo, ganar almas, hablar de Cristo. Felipe nos marca, nos enseña, nos muestra cómo. Que Dios nos ayude, hermanos, al menos a ganar a una persona antes que Cristo venga por su iglesia. Al menos una persona, mis hermanos. Al menos una persona. Que así sea, hermanos.
Vamos a orar si gusta. Padre, gracias por el día de culto acá. Gracias por tu palabra. Y nuevamente, Señor, gracias porque alguien se acercó a nuestra vida un día y nos invitó, nos habló de ti. Gracias. Que podamos hacer lo mismo con otros. Que podamos ganar gente para ti, Señor. Que esta iglesia ame misiones, sostenga misiones. Que esta iglesia ame las almas, Señor. Que hagamos por otros lo que aquellos hicieron por nosotros hace muchos años. Que así sea, Padre. En Jesús oramos.